Empezó con la apuesta alocada de un adolescente y contra todo pronóstico se convirtió en un monstruo que escupía oro, un titán de riqueza geológica en bruto y desenfrenada. La mina de Parker Schnabel en Alaska, un testamento de coraje y ambición inquebrantable, siempre había sido productiva y había arrojado botines impresionantes. Sin embargo, su último descubrimiento, un susurro que se convirtió en rugido desde las profundidades de la Tierra, estaba a otro nivel. Trascendía la mera productividad. Era monumental rozando lo mítico. El viejo adagio de los buscadores de oro, transmitido a través de generaciones de manos sucias y rostros curtidos por el sol, era cierto: un buen terreno hace que todo lo demás sea un detalle sin importancia. Si el terreno es bueno, lo explotaré. Parker vivía según este credo con sus instintos perfeccionados tras años de búsqueda incesante. Tras una confirmación exhaustiva, casi obsesiva, de la monumental magnitud de este hallazgo sin parangón, después de que los taladros perforaran las profundidades y la batea revelara sus relucientes secretos, tomó una decisión que conmocionó toda su operación, una decisión tan inesperada que rayaba en lo radical: cerrarlo todo. Realmente creo que deberíamos cerrar la planta. Esta única y audaz declaración, pronunciada con una intensidad silenciosa que contradecía su inmensa gravedad, desató una tormenta de especulaciones, un torbellino de susurros y teorías que se extendió por la comunidad minera, muy unida y a menudo chismosa. A medida que se iban desvelando todas las asombrosas implicaciones de su secreto, el valor estimado del tesoro, que ocultaba tan deliberadamente, se disparó, acercándose rápidamente a la astronómica cifra de $80 millones. La tensión ya palpable se convirtió en algo sofocante. La apuesta salvaje del adolescente. Desde el primer momento en que se adentró en el implacable mundo de las minas de oro de Alaska, Parker Schnabel demostró que iba muy en serio, que era una fuerza a tener en cuenta. No se contentaba con aprovecharse de la formidable reputación de su familia, un legado forjado durante décadas de trabajo agotador y astutos negocios. No, Parker era diferente. No se limitó a heredar un sueño, sino que se jugó su propio dinero, su propio futuro. Invirtió la friolera de $100.000 de su propio bolsillo, una suma principesca para cualquiera, no digamos para un joven, para arrendar una extensión de terreno completamente nueva, una apuesta que muchos consideraron temeraria. Compraste Gold Run, 3 millas de Gold Run que se unen a nuestra propiedad, y 1 milla de tierra en Sulphur. ¿Compró solo la tierra o lo compró todo, toda la compañía? La audacia del movimiento era impresionante. El precio de compra, un desalentador $2,5 millones, se cernía grande. Desde una base de efectivo que pone los tornillos a nosotros un poco, pero he abrazado la deuda. Siempre se puede ir a la quiebra. Lo sé, Mitch. Esto no era solo una inversión casual. Era un reclamo por el que estaba apostando literalmente todo su futuro, un pilar fundacional para un imperio que imaginaba. La gente, sobre todo los que solo veían el brillo y el glamour de la televisión, a menudo olvidaban el peso aplastante sobre sus jóvenes hombros, la inmensa presión que podría doblegar a un hombre menor. No pretendía simplemente llenar las botas de su legendario abuelo, una tarea bastante formidable por derecho propio, ni esperaba simplemente desenterrar unas cuantas pepitas perdidas para ganarse la vida decentemente. Parker aspiraba a conseguir un total de oro colosal y sin precedentes en uno de los distritos mineros más famosos, más competitivos y más implacables de todo el planeta. Para arrancar este audaz sueño de las garras de la tierra helada y transformarlo en una realidad tangible y resplandeciente, poseía una convicción inquebrantable: tenía que ser demostrablemente más listo, inequívocamente más rápido e infinitamente más resistente que cada uno de sus avezados competidores. Esta convicción alimentaba cada una de sus decisiones, impulsándole hacia adelante con un celo casi fanático, en un movimiento que dejó a muchos mineros veteranos, hombres cuyos rostros estaban grabados con la sabiduría de incontables temporadas y cuyas manos estaban encallecidas por años de trabajo, rascándose la cabeza con auténtico desconcierto. El joven prodigio tomó una audaz decisión estratégica.
Fue una elección que no solo definiría toda su temporada, sino que también remodelaría el tejido mismo de su operación. Decidió, en contra de toda sabiduría convencional, dividir a su fiel tripulación. No se trataba de una tripulación ordinaria. La mayoría de ellos eran novatos, caras nuevas, relativamente no iniciados en los desafíos únicos y brutales, y el encanto a menudo engañoso de la naturaleza salvaje de Alaska. Los dividió en dos equipos completamente separados e independientes. Esta maniobra audaz, casi temeraria, lo cambiaría todo, obligando a su incipiente operación a librar una guerra agotadora en dos frentes distintos e igualmente desafiantes. Un equipo con la vista fija en el horizonte se embarcaría en una peligrosa caza del futuro, explorando incansablemente y preparándose para el próximo gran golpe. Mientras tanto, el otro equipo, agobiado por la amenaza inmediata y existencial de los gastos crecientes, lucharía desesperadamente por pagar el presente, escarbando en la suciedad día tras día en una búsqueda implacable de rendimientos inmediatos. Todo su futuro, el legado mismo de su familia, las décadas de duro trabajo y sacrificio que habían forjado su nombre, dependían ahora precariamente de esta única y audaz apuesta. Pero ni siquiera Parker, con toda su previsión y ambición, podría haber predicho la escalofriante carrera contra la naturaleza, que estaba a punto de comenzar, una carrera en la que el tiempo era el oponente más despiadado de todos. Hicimos un montón de bateas en estos relaves a la deriva, así que estaba pensando, para empezar, que acaba de empezar a transportar estos de vuelta a la yarda. Y cuando la planta llegue allí, entonces tendremos una pila de pago listo para ir. Con su equipo dividido decisivamente en dos, una separación táctica que envió ondas de ansiedad y anticipación a través de las filas, el gran experimento de Parker en Alaska se puso en marcha, transformando el vasto e indómito paisaje en un extenso campo de batalla de doble frente. Los dos equipos, que ahora operaban en mundos distintos, se enfrentaban a presiones totalmente diferentes, cada uno con una carga de responsabilidad única. El primer grupo, destinado a un viaje hacia lo desconocido, recibió el acertado apodo de Wolfcat Crew. Su misión era de pura exploración, una preparación minuciosa y agotadora para la prosperidad futura. Fueron enviados a una parte nueva e intacta de la extensa explotación, un pedazo de tierra virgen, prístina y sin mancha, que nunca antes había sentido el mordisco de la pala de un minero. Su existencia diaria se convirtió rápidamente en una guerra lenta y agotadora, casi existencial, contra la propia tierra, una lucha implacable por cada centímetro de progreso. Día tras día, bajo el inmenso e indiferente cielo de Alaska, gigantescas excavadoras con sus poderosos brazos hidráulicos y afiladas garras desgarraban sin descanso la obstinada capa superficial del suelo, desprendiendo capas de tierra antigua. Al mismo tiempo, enormes excavadoras, como bestias prehistóricas, empujaban montañas de tierra y grava congeladas, remodelando el paisaje. Lo que mucha gente, observando desde la distancia, a menudo no comprendía era la monotonía de este trabajo que aplastaba el alma. No se trataba de la heroica y dramática fiebre del oro, que a menudo se describe, sino de una tediosa batalla contra la inercia geológica. No encontraban ni un solo copo de oro, ni un solo destello amarillo que rompiera el marrón interminable de la tierra. Trabajo terminal y expectativas poco realistas de un jefe al que le gusta tener expectativas poco realistas. Su poco envidiable trabajo consistía en raspar unos desalentadores 9 metros verticales, retirando meticulosamente capas de mugre congelada de sedimentos antiguos, compactados solo para exponer la codiciada capa de tierra de pago al débil y a menudo fugaz sol del Ártico. En el implacable Yukón, estás atrapado en una constante y brutal carrera contra el tiempo y la temperatura, una batalla en la que los elementos tienen todas las cartas. Si el suelo no está descongelado, ablandado por la suave persuasión del sol, simplemente no se puede pasar por la planta de lavado, y sin eso no se puede extraer el oro que se esconde en su interior. El estado de ánimo del equipo de Wolfcat era una mezcla tensa y volátil de esperanza desesperada y ansiedad creciente casi insoportable. Cada día que movían toneladas de tierra sin encontrar color, el destello revelador del oro,
Era otro día en que la operación perdía miles de dólares en precioso combustible, en salarios vitales, en la propia sangre vital de la empresa. Lo que estaba en juego era astronómico, y cada palada se sentía como una plegaria. Mientras tanto, al otro lado de la vasta y extensa mina, a kilómetros de distancia del silencioso y expectante trabajo de Wolf Cat, el equipo de Drift Cat sentía un calor totalmente diferente y más inmediato. Dirigidos por el capataz de confianza de Parker, el experimentado e imperturbable Mitch N. Tyson, su trabajo era exactamente lo contrario de la apuesta a largo plazo de Wolf Cat. No podían permitirse el lujo de esperar pacientemente a que el suelo se descongelara. El tiempo era un lujo que sencillamente no poseían. Necesitaban encontrar oro, y necesitaban encontrarlo ya con una urgencia que rayaba en la desesperación para mantener las luces encendidas, para que las máquinas siguieran funcionando, para evitar que toda la operación se paralizara. Peinaron meticulosamente cada centímetro de la zona designada como investigadores forenses que buscan pruebas examinando constantemente innumerables muestras de suciedad con los ojos tensos casi doloridos, en busca de ese destello revelador de color amarillo, esa promesa fugaz de fortuna. Se llama permafrost por una razón, ¿verdad? Porque está permanentemente congelado. El mismo nombre era un testamento a su obstinada negativa a ceder. Quiero decir, nos ayudaría mucho si se mantuviera a 35 grados por lo menos como 4 horas. Necesitamos un poco de calor, tratando de mantener el ritmo de extracción y exclusaje al mismo tiempo. Y ese es el problema, es que estamos utilizando una gran cantidad de nuestra mano de obra en este momento solo para tratar de mantener la planta alimentada. Es una paradoja extraña, casi cruel de la minería del oro. Puedes estar a pocos pasos de una fortuna que te cambiará la vida y ser completamente inconsciente de su presencia, de su espera silenciosa. Cavaban un pozo de prueba llenos del optimismo sin límites que acompaña a toda nueva perspectiva y no encontraban más que tierra estéril, un cruel engaño. Entonces, con un suspiro de resignación, desplazaban la enorme excavadora apenas 3 metros a la izquierda, un ajuste aparentemente insignificante, y de repente, milagrosamente, daban con una rica bolsa, una veta de riqueza concentrada. Era un juego estresante y arriesgado de escondite geológico, una prueba implacable de paciencia, intuición y pura suerte. A medida que las semanas se desangraban inexorablemente, en un mes cada día que pasaba, se sumaba a la creciente carga financiera, la presión iba en aumento, estrechando el cerco sobre toda la tripulación. Con cada dólar gastado, cada galón de combustible consumido, la pregunta se hacía más fuerte, resonando en las mentes de todos los hombres. ¿Era Parker un genio, un visionario, cuyas audaces apuestas remodelarían sus vidas, o simplemente un tonto, un adolescente descarado, que lo había apostado todo? Las esperanzas y los sueños de todo un equipo a una tierra vacía e improductiva. La respuesta, a la vez estimulante y aterradora, estaba enterrada a 30 pies bajo el hielo latente y silenciosa, esperando a ser desenterrada, y estaba a punto de cambiarlo absolutamente todo. La tensión en toda la operación había llegado a un punto de ruptura, un cable tenso que zumbaba con temores no expresados y esperanzas desesperadas. El propio Parker era un borrón de movimiento constante, un hombre impulsado por una energía casi maníaca. Su camión, una visión familiar mientras conducía incesantemente entre los dos sitios dispares, una fuerza omnipresente comprobando el progreso o la falta de él de sus equipos divididos. Gestionaba de forma meticulosa, casi obsesiva, los astronómicos costes de combustible, el interminable ciclo de mantenimiento de los equipos y la siempre presente demanda de nóminas, una bestia monstruosa que requería alimentación constante. El estrés de un adolescente, apenas salido de la adolescencia, dirigiendo una empresa multimillonaria, tambaleándose precariamente en el precipicio del éxito espectacular o del fracaso catastrófico, era inmenso, una carga que aplastaría a la mayoría de los adultos. Esta planta de esposas tiene mucho más ancho de esclusa, y así que eso es lo que debería aumentar nuestro yardaje y ayudarnos a conseguir a través de toda la paga aquí en Dominion y el pozo de dinero que tenemos que hacer.
Es un poco arriesgado ir con algo que no ha sido probado al final de la temporada, pero tiraremos los dados. Este fue un hecho a menudo pasado por alto, o deliberadamente oscurecido en el dramático carrete de los mejores momentos del programa de televisión. Ya no era solo un minero, un hombre con una pala y una sartén. Se había convertido por necesidad, y por pura fuerza de voluntad, en el director general de una empresa compleja y ávida de dinero, un delicado ecosistema de maquinaria pesada, ambición humana e incertidumbre geológica, todo ello tambaleándose precariamente al borde de un precipicio. Entonces, justo cuando parecía que la audaz apuesta iba a fracasar estrepitosamente, justo cuando los últimos vestigios de esperanza amenazaban con parpadear y morir, se produjo el gran avance. No fue solo un goteo de buenas noticias, un tenue atisbo de promesa. Fue una avalancha de éxito abrumador e innegable. Después de lo que pareció una eternidad de excavaciones incesantes, de mover montañas de tierra estéril e inflexible, el equipo de Wolfcut, con el ánimo agotado, pero no destrozado, dio por fin con la capa con la que habían soñado, una capa de la que hablaban las leyendas y por la que rezaban con desesperación. Cuando la tierra salió a la luz, superó todas sus expectativas. Era rica, gruesa. Era todo aquello para lo que se habían preparado meticulosamente, todo aquello que se habían atrevido a esperar. Cuando abrieron la primera esclusa de prueba, un momento cargado de expectación y nerviosismo, las esteras de la esclusa no solo mostraron algunas motas, sino que se iluminaron con una espesa y brillante alfombra de oro, un espectáculo sobrecogedor que provocó vítores y lágrimas en el cansado equipo. La tierra helada que había sido su mayor y más obstinado enemigo, el implacable adversario que les había robado el sueño y puesto a prueba su determinación, finalmente entregó su tesoro oculto, produciendo una fortuna que se extendía más allá de la comprensión inmediata. La fe inquebrantable de Parker en su plan a largo plazo, meticulosamente elaborado su firme creencia en su propia visión, fue finalmente recompensada de forma gloriosa e inequívoca, reivindicando cada gramo de sudor y cada momento de duda. Pero en un giro del destino que hizo la historia aún más loca, aún más increíble, al igual que los estruendosos vítores, estallaron en el Wolfcut, sus ecos de alegría transmitiéndose a través de la vasta extensión del Klondike. La tripulación del Driftcut, como si de una señal invisible y sincronizada, se tratara también, encontró oro. Casi al mismo tiempo, en un momento de sincronización asombrosa su paciente y metódica búsqueda, su incansable bateo y excavación dieron sus frutos de forma espectacular. Es agradable encontrar oro y tener un buen equipo. Se ha invertido mucho en esto, y es genial ver cómo funciona. Desenterraron un yacimiento lo suficientemente importante y rico como para financiar toda la operación para mantener los enormes motores en marcha en un futuro previsible, disolviendo las ansiedades financieras inmediatas que les habían atormentado. Todos se dieron cuenta a la vez, en un súbito y cegador destello de comprensión, la insensata y aparentemente temeraria estrategia de Parker de dividir sus fuerzas, de librar la guerra en dos frentes, no solo había funcionado, sino que había tenido un éxito más allá de los sueños más descabellados de cualquiera. De repente todo tenía sentido. Un equipo, el Wolfcut, había asegurado meticulosamente el futuro a largo plazo de la operación, sentando las bases de una riqueza generacional y una prosperidad sostenida. Mientras tanto, el otro equipo, el Driftcut, había pagado heroicamente por el aquí y ahora, manteniendo las luces encendidas, el combustible fluyendo y las nóminas cubiertas, asegurando la supervivencia inmediata y la vitalidad de la empresa. La noticia de su asombroso doble éxito corrió como un reguero de pólvora por la unida y competitiva comunidad minera, arrastrada por los vientos del rumor y el respeto. Todos, desde los veteranos hasta los recién llegados, empezaron a darse cuenta con un nuevo asombro y una admiración a regañadientes de que Parker Schnabel ya no era solo un niño que vivía de su apellido, un afortunado heredero de un legado. Era una auténtica fuerza de la naturaleza en el mundo de la minería del oro, un auténtico prodigio cuya audaz visión e inquebrantable determinación acababan de demostrar que todos los escépticos, estaban inequívocamente equivocados.
Pero convertir un descubrimiento monumental en dinero frío y duro en riqueza tangible requería algo más que suerte geológica. Requería máquinas potentes y fiables, y el equipo de Parker, meticulosamente mantenido, estaba a punto de convertirse en su nuevo y más formidable enemigo. La bestia en la avería. Con el oro fluyendo no solo a cuentagotas, sino en un torrente constante y poderoso, la operación cambió de marcha acelerando hacia una fase de producción frenética y de grandes apuestas. Parker ahora, un experimentado buscador cuyos instintos se habían agudizado tras años de dura experiencia, se centró en el enorme yacimiento que creía con cada fibra de su ser que podría hacer increíblemente ricos a todos los miembros de su leal equipo, asegurando su futuro durante décadas. Sin embargo, en el cruel e impredecible mundo de la minería del oro, un mundo gobernado por los caprichos de la geología y las implacables leyes de la física, tan pronto como se conquista un reto aparentemente insuperable, otro a menudo más formidable e insidioso, invariablemente se levanta para ocupar su lugar poniendo a prueba su determinación de nuevo. La escandalosa e incómoda verdad que empezó a salir a la superficie amenazando con hacer descarrilar el éxito que tanto les había costado conseguir, era que la principal planta aurífera de Parker, el corazón mismo de su explotación, estaba en las últimas gimiendo bajo la inmensa presión. Se había visto obligado por pura necesidad y por la implacable marcha del tiempo a utilizar una máquina alquilada, una medida temporal para mantener la vital tierra en movimiento, para asegurar el flujo continuo de tierra de pago. Este año es muy importante, es un gran año de extracción más que nunca. El gran empuje en este momento es mantener las plantas en funcionamiento y la cuadrilla de decapado mantenerse por delante de ellos. Pero su nuevo jefe de equipo, un hombre llamado Mark, tenía una aversión arraigada casi visceral a utilizar equipos alquilados, prefiriendo la fiabilidad y familiaridad de sus propias máquinas. Para colmo de males, el mejor mecánico y capataz de Parker Mitch, un hombre cuya destreza mecánica era legendaria, se ausentó inesperadamente de la obra dejando al equipo muy corto de personal en el momento más crítico y vulnerable. Todo su plan, su carrera desesperada contra el inminente invierno, dependía precariamente de que su propia planta de lavado, hecha a medida una enorme e imponente máquina roja, a la que cariñosa pero reverentemente llaman Big Red, estuviera montada y funcionando lo más rápido humanamente posible. El proceso no era una mera tarea, era una empresa monumental, una pesadilla logística de proporciones épicas. El equipo tuvo que mover minuciosamente la gigantesca máquina en una secuencia vertiginosa centímetro a centímetro, un ballet de fuerza bruta y delicada precisión. Utilizaron pesadas cadenas y la inmensa potencia de las excavadoras para maniobrar cuidadosa y meticulosamente un gigantesco tubo metálico, el transportador de residuos críticos hasta su posición precisa y predeterminada. Un solo paso en falso, un momento de descuido, podría haber provocado una catástrofe destruyendo la máquina multimillonaria antes de que lavara un solo metro de tierra, antes de que produjera un solo copo de oro. Tras días de trabajo agotador bajo la atenta y ansiosa mirada de Parker, la bestia estaba por fin triunfalmente lista para rugir. Fue entonces cuando Parker, con una intensidad silenciosa que dejaba entrever el profundo pensamiento estratégico que había detrás, tomó una decisión que reveló lo mucho que realmente quería salvar, lo profundamente comprometido que estaba con la salvaguarda de este descubrimiento sin precedentes. Creo que deberíamos cerrar la planta y centrarnos en la descongelación y la extracción. Pero la cosa es, con esta cantidad de área, si cerramos la planta, no sé si seremos capaces de conseguirlo todo a finales de año. Pero vamos a luchar toda la temporada. No ponemos el pie en el freno con el chorreo del exterior. No se trataba de una mera decisión práctica, sino de un movimiento de poder, una astuta maniobra táctica diseñada para proteger su valioso descubrimiento y permitir a su entregado equipo concentrar el 100% de su energía, su habilidad y su atención en la monumental tarea de extraer el oro, sin miradas indiscretas, sin distracciones indeseadas, sin la presión constante del escrutinio externo. 2 años después de aquel audaz montaje inicial,
El lugar que antes era un páramo salvaje e indómito, se había transformado en un complejo industrial, en toda regla, testimonio del ingenio humano y de un trabajo incesante. Habían despejado casi 1,5 kilómetros de terreno excavado en el permafrost, y por fin estaban listos para dar rienda suelta a sus potentes máquinas para comenzar la extracción sistemática de la riqueza oculta bajo el suelo. El objetivo inicial fijado con cauteloso optimismo era extraer 13,8 onzas, un montón aparentemente pequeño de metal, pero incluso esa modesta cantidad seguía valiendo más de $23,000, un rendimiento significativo por sus esfuerzos. Para mí, el gran motor de esto es realmente tratar de encontrar el próximo lugar para traer una gran operación. Se trata de mostrar que, hay otros 10 o 20, o 30, o lo que sea miles de onzas para hacer aquí. Fue un comienzo fantástico, una obertura prometedora y una señal clara del inmenso potencial que había debajo. A medida que los totales de metal aumentaban de forma constante e implacable, también lo hacían los fallos mecánicos, las incesantes averías que llevaban a la tripulación a su límite físico y mental absoluto. Las máquinas antaño, sus mejores aliadas, se convirtieron en sus adversarias más temperamentales. El éxito de ese primer pesaje, un momento de triunfo y validación, fue solo un aperitivo, un tentador atisbo del festín que estaba por venir. Cuando la tripulación encontró su ritmo, sus movimientos se sincronizaron y se volvieron eficaces, el oro empezó a acumularse a un ritmo asombroso, casi increíble, transformando lo ordinario en extraordinario. A menudo se habla de encontrar oro, una noción simple y casi romántica, pero lo que estaba haciendo la tripulación de Parker era algo completamente distinto, una dimensión de extracción totalmente nueva. Durante una limpieza, un procedimiento rutinario que a menudo arrojaba resultados modestos, encontraron 3 bateas rebosantes de oro en bruto y en un día muy activo e intensamente productivo, pesaron la asombrosa cantidad de 253,8 onzas. Con más de $8,200 en un solo día, una suma que desafía la comprensión fácil, no solo estaban extrayendo oro, sino que prácticamente estaban imprimiendo dinero, transformando la tierra en bruto, en riqueza líquida, a una velocidad asombrosa. En ese momento crucial de la temporada, su total ascendía a unas increíbles 7,381 onzas, una cifra que consolidó su lugar en los anales de la historia del Klondike. Parker, siempre conocido por su inquebrantable lealtad a su entregado equipo, un rasgo que le granjeó el cariño de su tripulación, decidió recompensarles de una forma realmente espectacular. Entregó a cada uno de los miembros principales de su equipo una gratificación sorpresa de $12,000 en oro en bruto, un testimonio tangible y reluciente de su éxito colectivo y de su profundo agradecimiento. Era algo más que una prima, era un testimonio de su profunda creencia en el éxito del equipo, en el poder del esfuerzo colectivo y la recompensa compartida. Es un gran logro, y ha hecho falta todo el mundo aquí. Solo quiero darles las gracias por el esfuerzo que han hecho. Pero justo cuando las cosas parecían ir perfectamente sin problemas y de forma rentable, el desastre, con su cruel e irónico calendario, golpeó de nuevo, un duro recordatorio del impredecible temperamento de la naturaleza. Rocas aparentemente inocuas empezaron a atascar la intrincada maquinaria, amenazando con paralizar toda la operación. Una nueva pantalla de Big Red, el corazón de su capacidad de procesamiento, se había roto, un fallo catastrófico que permitió que rocas de gran tamaño atascaran la maquinaria, creando cuellos de botella y amenazando con daños permanentes. Los atascos no solo les ralentizaban, costándoles un tiempo y unas yardas preciosas, sino que les hacían perder oro en potencia, arrastrando valiosos copos y pepitas cada vez que la poderosa máquina se atascaba y tartamudeaba. Una vez que Big Red estuvo reparada para siempre y su corazón mecánico volvió a latir con fuerza, llegó el momento de ver de verdad lo que podía conseguir, de dar rienda suelta a todo su potencial. La primera limpieza tras el arreglo arrojó unas respetables 51,6 onzas por un sólido valor de $90,000. Un gran comienzo. Un suspiro de alivio, pero nada comparado con la verdadera revelación.
Luego llegaron los resultados de su otra planta de lavado, una máquina a la que habían llamado Slucifer, con un toque de humor negro y respeto por su potencia. Esta máquina, a su manera silenciosa y discreta, produjo la asombrosa cantidad de 210 onzas, un impresionante botín que renovó la energía de la cansada tripulación. La tripulación se reunió con las caras marcadas por la expectación mientras se pesaba cuidadosamente la última y enorme limpieza de Slucifer. Los números de la balanza subían y cada dígito aumentaba la emoción hasta que finalmente se detuvo en la asombrosa cifra de 360,5 onzas, casi $600.000 en oro de su segunda mejor máquina, un claro indicio de la increíble riqueza del yacimiento que estaban explotando. Esta colosal avalancha de riqueza es lo que finalmente llevó a Parker a tomar una decisión casi insondable: cerrar el acceso a su mina para siempre, guardar bajo llave sus secretos. Los $14 millones que sacaron públicamente esa temporada, un botín récord que saltó a los titulares y asombró al mundo de la minería, fueron de dominio público, un triunfo celebrado. El total oficial final fue de $77.381. Es irreal. Nos prepara muy bien para los próximos años. Quiero darles las gracias a todos. Y lo digo desde el fondo de mi corazón, y espero que cada uno de ustedes quiera volver, porque cada uno de ustedes tiene un lugar aquí el próximo año. Pero lo que las cámaras no vieron, lo que el mundo fuera del vasto y helado abrazo del Klondike no sabía, era que esta increíble racha de ganancias que batió récords era solo el principio. Era solo la punta de un iceberg de riqueza inimaginable. Geólogos y topógrafos traídos en secreto, bajo el manto de la noche, y con conversaciones en voz baja, confirmaron en secreto que Parker no solo estaba sentado en un corte rico, una sección notablemente productiva de la Tierra. No estaba sentado en la Beta Madre, un yacimiento legendario con el que soñaban los buscadores. Había encontrado un antiguo sistema de cascadas enterrado, una anomalía geológica con una concentración de oro tan vasta, tan increíblemente rica, que rozaba lo mítico, desafiando toda sabiduría convencional. El valor estimado no era de unos meros $14 millones, una cifra que en su día pareció astronómica. Era de unos asombrosos, casi incomprensibles, $80 millones. Cerrar las puertas no era solo proteger una temporada excepcionalmente buena, un récord. Se trataba de proteger una fortuna generacional, un secreto tan inmenso, tan poderoso, que tenía el potencial de desgarrar todo el Klondike para encender un frenesí de la fiebre del oro como nunca se había visto en más de un siglo. Gracias por hacer esto. Es un buen montaje. Me gusta el plan. Parker Schnabel, el joven inconformista que había conseguido más de $14 millones, era una historia de triunfo increíble, un testimonio de ambición juvenil y perseverancia inquebrantable. Pero en un programa de televisión de éxito como La Quimera del Oro, el relato pulido que se presenta en pantalla, el drama cuidadosamente elaborado nunca es toda la historia. En los rincones más profundos y oscuros de Internet, los fans analizan con celo casi forense cada fotograma, cada mirada fugaz, cada matiz sutil. Sus intensos debates han dado lugar a teorías descabelladas, a menudo extravagantes, pero a veces inquietantemente plausibles, sobre lo que realmente ocurre cuando las cámaras dejan de rodar, cuando la narrativa meticulosamente elaborada de la serie deja paso a la cruda realidad del Klondike. La revelación del hallazgo de $80 millones, un secreto guardado bajo llave, no hizo más que alimentar estos rumores, intensificando la especulación hasta un punto febril. Una teoría popular entre los fans es lo que ellos llaman el oro del productor. El drama de alcanzar el objetivo de una temporada, el estimulante crescendo de un final exitoso, es innegablemente oro televisivo, un recurso narrativo que mantiene enganchados a los espectadores. La teoría sugiere que si un equipo, por causas ajenas a su voluntad, se encuentra un poco lejos de su objetivo para el clímax final, los omnipotentes productores, siempre atentos a los índices de audiencia y a la satisfacción de los espectadores,
podrían ayudarles discretamente, casi imperceptiblemente, a alcanzarlo. La idea susurrada con aire conspirativo es que se podría añadir una pequeña cantidad de oro estratégicamente colocada a un pesaje final, un ligero adorno para crear un final más satisfactorio, más dramático para los millones de ávidos espectadores. Es una acusación escandalosa que pone en tela de juicio la autenticidad misma del programa, pero hace que algunos fans se pregunten si cada copo, cada pepita brillante que aparece en la balanza, procede realmente del terreno sagrado de esa temporada, o si hubo una ayuda sutil y fabricada en juego. Otra teoría omnipresente ahonda en el complejo y a menudo opaco mundo de los acuerdos sobre tierras, la intrincada red de arrendamientos y cánones que definen el negocio de la minería del oro. Tenemos un vecino que se me acercó hace unas semanas y quería vender su propiedad, y he estado en conversaciones con él para comprarle, y hoy acabo de firmar un acuerdo. En serio. Compraste Gold Run Parker, alquila gran parte de su mejor y más prometedor terreno al legendario titán de la minería Tony Beach, un hombre cuyo rostro canoso y risa estruendosa son tan icónicos como el propio Klondike. Paga a Beach un porcentaje predeterminado del oro que encuentra como canon, un acuerdo comercial habitual en el sector. La serie lo presenta como un negocio sencillo, una simple transacción entre dos hombres de fuerte carácter. Sin embargo, los fans especulan con que es mucho más complicado, un enrevesado baile de incentivos financieros y maniobras estratégicas. Se preguntan si hay primas secretas y penalizaciones ocultas, cláusulas en los contratos que nunca se revelan al público. Recibe Parker un lucrativo descuento por derechos de autor si extrae más de una determinada cantidad previamente acordada, recompensando así su productividad. O por el contrario, se dispara la tasa de derechos de autor, haciendo casi imposible obtener beneficios, como a veces se insinúa sutilmente en el programa. Algunos incluso creen, con una visión cínica, pero tal vez realista, que su rivalidad en pantalla, los intercambios a menudo acalorados y las bromas competitivas son sobre todo para el espectáculo, una actuación cuidadosamente coreografiada que beneficia a ambas de sus poderosas marcas, amplificando su mística y su atractivo, mientras que en silencio estratégicamente se benefician inmensamente de su acuerdo subyacente, a menudo tácito. Parker cerró las puertas a millones en oro, un movimiento que desconcertó a muchos. Pero, ¿trataba realmente de mantener a raya a sus rivales, protegiendo su tesoro de las miradas envidiosas, o tal vez ocultaba al mundo un secreto aún mayor y más profundo, una verdad tan explosiva que podría hacer añicos la realidad cuidadosamente construida de su imperio? Estas preguntas, estas tentadoras posibilidades, siguen alimentando las interminables discusiones y debates entre los aficionados, un testimonio del perdurable encanto del oro y del cautivador enigma de Parker Schnabel. Danos me gusta, suscríbete y dinos lo que crees en los comentarios, porque en el Klondike, como en la vida, la verdad es a menudo mucho más extraña y compleja que la ficción.